permitir que Dios, gracias, que Dios trabaje en nuestra vida y en lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros. Y si tiene su Biblia por ahí, por favor busque Génesis capítulo 25. Génesis capítulo 25, le voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Si usted tiene ahí varias traducciones, puede buscar la Nueva Traducción Viviente. Génesis capítulo 25. Leámoslo primero. Leamos del 27 al 34. Esta es una historia que probablemente usted ya haya escuchado, pero es una historia muy, muy poderosa de lo que marca nuestra vida, las decisiones que nosotros podamos tomar. Dice Génesis 25, 27. Los muchachos fueron creciendo, o sea, Jacob y Esaú. Y Esaú se convirtió en un hábil cazador. Él era un hombre de campo, pero Jacob tenía un temperamento tranquilo y prefería quedarse en casa. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba comer de los animales que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Cierto día, mientras Jacob preparaba un guiso, Esaú regresó del desierto agotado y hambriento. Y Esaú le dijo a Jacob: me muero de hambre, dame un poco de ese guiso rojo. Así es como Esaú obtuvo su otro nombre, Edom, que significa rojo. Muy bien, respondió Jacob, pero dame a cambio tus derechos de hijo mayor. Mira, me estoy muriendo de hambre, dijo Esaú. ¿De qué me sirven ahora los derechos de hijo mayor? Pero Jacob dijo: primero tienes que jurar que los derechos de hijo mayor me pertenecen a mí. Así que Esaú hizo un juramento mediante el cual vendía todos sus derechos de hijo mayor a su hermano Jacob. Y entonces Jacob le dio a Esaú guiso de lentejas y algo de pan. Y Esaú comió y luego se levantó y se fue, y así mostró desprecio por sus derechos de hijo mayor. Saben, una de las cosas que yo he visto es que nosotros invertimos muchísimo tiempo pidiéndole a Dios por cosas que creemos que necesitamos, y muchas veces desperdiciamos aquellas cosas que ya Dios nos ha dado porque realmente las necesitamos. Nos enfocamos tanto en lo que nosotros creemos que no tenemos, que nos hace falta, que empezamos a ignorar o dejamos de lado aquello que ya Dios puso en nuestras manos. Y una de las cosas que yo creo que más ignoramos a veces en nuestra vida, y como hombres nos sucede mucho, es el futuro que ya Dios ha puesto para nosotros. Muchas veces nosotros nos privamos de disfrutar un futuro de bendición que Dios ha planeado para nosotros. Y nos enfocamos tanto en lo que no tenemos o en las necesidades urgentes que sentimos en el momento, que desperdiciamos el futuro que Dios preparó. Y aquí yo lo veo en la vida de estos dos hermanos, dos mellizos. Compartieron el vientre de su mamá por 9 meses, pero no se parecían en nada. No se parecían en nada. Uno era el cazador, ¿verdad? Él era el típico hombre fuerte. El otro era el hombre que le gustaba cocinar, que le gustaba estar en casa. Dos tipos de hombres sumamente diferentes, a pesar de que compartieron el vientre de su mamá todo ese tiempo. Pero crecieron totalmente distintos, y sus papás empezaron a tomar como preferido a uno sobre otro. Y en ellos también yo creo que parte de lo que la Biblia está haciendo al mostrarnos esos dos grandes perfiles es que nos muestra dos perspectivas de vida. Dos perspectivas de vida muy, muy, muy diferentes. La primera es Jacob. Jacob, cuando nosotros leemos, si usted lee unos versículos más atrás, en el versículo 22 y en el versículo 26, se da cuenta de esto de Jacob. Jacob, dice la Biblia que los dos niños luchaban desde el vientre. Imagínense, desde el vientre estaban peleándose. O sea, yo sé que uno se pelea con los hermanos, ¿verdad? Que uno no se lo aguanta a veces. Ellos desde el vientre ya nacieron peleándose. Y dice que la mamá podía sentirlos peleando. Imagínense la rivalidad que había entre ellos. Pero además dice que que Esaú nació primero,
ellos estaban peleándose dentro del vientre y Esaú nació primero, el cazador. Pero entonces el otro, Jacob, era como ese que siempre iba a pelear por algo en su vida y nació agarrado del talón. Yo lo veo de Jacob, ese tipo de persona que no sé si usted ha visto, que es como que tiene que pelear por cada centímetro que avanza en su vida. Hay gente que pareciera que tiene las cosas más fáciles. Hay gente que pareciera como que nació con una vida más sencilla y como que logra salir adelante y uno dice, sí, viene de buena familia o le dejaron una buena herencia o no sé, lo que uno quiera decir. Pero Jacob era ese que tenía que pelear por cada pequeña victoria en la vida. Tenía que agarrarse del talón, ¿verdad? Tenía que hacer algo. Tenía que estar peleando por cada pequeña cosa. Y ese de alguna forma fue su estilo de vida. Pero ¿por qué estaba peleando Jacob? Jacob en realidad no estaba peleando en sí por nacer primero. Lo que Jacob quería no era necesariamente ser el primero, ser el mayor. Lo que Jacob quería era lo que había para ese que nacía primero, que era una bendición. Jacob fue alguien que vivió peleando por la bendición de Dios. Y eso es muy importante. Jacob vivió peleando toda su vida por la bendición que Dios tenía para él. Resulta que la bendición de Dios era, y que se le daba al hijo mayor especialmente, era una palabra transformadora que cambiaba para siempre la vida de alguien. Cuando se declaraba esa bendición, cuando Dios declaraba esa bendición sobre una persona, su vida iba a ser transformada para siempre. Su vida iba a cambiar para siempre. Su vida iba a tomar un rumbo específico. Su vida iba a ser marcada y nadie lo podía quitar. Nadie se podía arrepentir, nadie podía decir, no, ya no. Una vez que eras bendecido, esa bendición se quedaba con vos para siempre. Y resulta que entonces, que parte de la bendición que recibían era lo que había recibido su abuelo Abraham, que era la promesa de tener esa tierra prometida, que era la promesa de tener fertilidad en todo lo que emprendían, en lo que sembraban, en lo que ellos hacían. Era la promesa de que se iba a convertir en el nuevo jefe de la familia, el nuevo patriarca. Y como era el nuevo patriarca, recibía el doble de la porción de la herencia. Recibía una herencia doble porque tenía más responsabilidades que los demás al ser el jefe de la familia. Por ejemplo, tenía que cuidar de su mamá viuda, tenía que hacerle frente a las cosas de la casa de la familia, así que se le daba una doble herencia. Era el jefe de su hermano. Y además, quien lo bendijera iba a ser bendito, quien lo maldijera iba a ser maldito. Todo esto venía como parte de la bendición que iban a recibir esas personas. Y Jacob lo que estaba peleando era por ser bendecido. Jacob por lo que estaba peleando era por tener un futuro de bendición. Y es que ese es el primer tipo de perspectiva que podemos tener en la vida. Una a largo plazo. Hay personas que piensan a largo plazo y personas que planean a largo plazo y personas que pelean y luchan por un futuro, por tener algo a largo plazo. Personas que dicen, yo quiero tener un buen mañana, yo quiero tener un buen futuro. Pero hoy en día a nosotros nos han acostumbrado a pensar en el presente. Hoy en el día nosotros nos han acostumbrado a estar pensando en el hoy y en lo que quisiera hoy, en lo que necesito hoy, en lo que me incomoda hoy. Pero Jacob no, Jacob estaba peleando por su mañana. De hecho, me llama mucho la atención porque esta primogenitura por la que él peleó con su hermano, por la que él estaba haciendo esto, no cambió su presente. Su presente era exactamente el mismo. Él no cambió su presente. Recibiendo esa primogenitura, recibiendo esos derechos, su presente era exactamente el mismo. Su presente no cambió. Pero él estaba pensando en algo que iba a venir después. Él estaba pensando en algo que iba a venir mañana, en algo que iba a venir en el futuro. Qué interesante vivir con esa perspectiva de vida. Que a pesar de que tal vez yo no lo perciba hoy, estoy haciendo algo que está cambiando mi mañana.
que a pesar de que yo no lo sienta hoy o que yo no lo logre disfrutar hoy en este momento, sé que lo voy a disfrutar mañana. Pero es incómodo vivir así, porque es mucho más atractivo ser y vivir como Esaú. Esaú era ese hombre que lo que estaba buscando no era un mejor mañana. Esaú estaba buscando un mejor presente. Qué diferente. Qué diferente vivir pensando cómo disfruto más el presente, cómo vivo mejor el presente. Y yo creo que ese es uno de los grandes problemas cuando nosotros hablamos de ser bendecidos por Dios, que muchas veces cuando no sentimos algo en el presente, no vemos algo hoy, en este instante, ahorita, pensamos, no soy bendecido por Dios. Ay, yo desearía ser bendecido por Dios, pero no tengo esto, me hace falta esto en mi vida, me hace falta esto, tengo tal crisis, tengo tal problema. Pero Jacob en realidad yo creo que nos está enseñando que la bendición presente se va desenlazando en nuestra vida, que ya somos bendecidos por Dios. Y yo quiero decirte algo: sos alguien bendecido por Dios, fuiste creado, naciste porque tienes un propósito de Dios, eres alguien bendecido por el Padre Celestial, amén. Dios te ha bendecido, pero esa bendición se empieza como a desenlazar a lo largo de la vida. Es como una semilla que va creciendo y que va echando fruto poco a poco en las diferentes áreas y etapas de nuestra vida. Entonces el hecho de que yo no lo vea hoy no significa que no soy bendecido ya. De hecho, Jacob recibió esa bendición y su vida igual no fue tan transformada, más bien se empeoró en ese momento. Pero pasó el tiempo, pasaron los años y él pudo ver el fruto de esa bendición. Pero nosotros, si algo nos falta hoy, si algo sentimos hoy, si algo nos incomoda hoy, sentimos que no somos bendecidos. Y ahí nos vemos tentados a vivir como Esaú. Esaú le dice a su hermano: me estoy muriendo de hambre. Es que seamos honestos, qué feo que es pasar hambre, ¿verdad? Qué rico que es comer. Qué rico que es comer y comer bien, ¿verdad? Así un buen pedazo de carne, ¿verdad? O sea, unas buenas baleadas, es lo que hacen ustedes, ¿verdad? No, hombre. Oiga, el Señor está aquí. Yo cuando vi esas baleadas yo dije, no, de verdad, es una tierra bendita por el Señor. Pero vea qué exagerado, seamos honestos, porque es una expresión que usamos mucho: me estoy muriendo de hambre. Él tenía un impulso, él tenía una necesidad que lo hizo despreciar sus derechos de primogenitura. Por el hambre que sentía en el momento, por el hambre que sentía en el instante, Esaú es la persona que vive por la satisfacción inmediata. Y cuando vivimos por la satisfacción inmediata, echamos a perder nuestro futuro. Él había nacido para tener un mañana donde iba a recibir esa bendición, ¿verdad?, que Jacob tanto valoraba. Pero Esaú había nacido en ese momento, ¿verdad? Él tenía todas las de ganar en su mañana y lo echó a perder. Usted no sabe qué frustrante que es como pastor ver personas que uno dice, uy, tiene tantos talentos, es tan bueno en esto, en aquello, uy, de verdad se ve que tiene un ministerio, un llamado de Dios, de verdad se ve que tiene todo el perfil para alcanzar éxito en su vida, y echarlo a perder. Es más, no echarlo a perder por una catástrofe que le pasó en la vida, no, echarlo a perder por un plato de lentejas. Es que él cambió su futuro, este es el asunto, cambió su futuro por un plato de lentejas. O sea, no fue algo enorme, no fue algo gigante, no fue algo que uno dice, uy, súper importante, no soportó sentir hambre y cambió su futuro por un plato de lentejas. Y cuando vemos la vida de este hombre, nos damos cuenta de varias cosas. Hebreos habla de Esaú y Hebreos habla muy duro de él. Dice capítulo 12, versículo 16 al 17: asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú,
que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde. Escuche, ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Es muy interesante porque cuando uno lee la Biblia, en Génesis, la historia de Esaú, en realidad uno no se da cuenta o no, como que no tenemos la suficiente información para lo que Hebreos está diciendo de él, que dice que era inmoral y profano. Vea qué interesante, dice que era inmoral y profano. Y es que parece que Hebreos está tomándose de una tradición judía, de un libro que se llama Jubileos, que no es parte de la Biblia, ¿verdad? Es una tradición judía. Pero ahí habla acerca de Esaú, y lo que dice acerca de las esposas de Esaú es que dice: todas sus obras son fornicación y lujuria. Entonces, como que Hebreos toma de esta tradición de los judíos para mostrarnos un perfil mayor, más profundo de Esaú. De hecho, Esaú, cuando se enojó con su mamá porque ayudó a que su hermano fuera bendecido, dice la Biblia que él se fue a tomar las esposas de las muchachas que su mamá les dijo: nunca se case con ellas. La mamá le dijo: con estas muchachas nunca se casen. Pero él dijo: voy a ir a enojar a mi mamá y me voy a casar con la que él no quiere que yo me case. Entonces, vea, ya ahí vemos tres cosas. Esaú no soportaba tener necesidades físicas. Si él tenía una necesidad física, estaba dispuesto a sacrificar su futuro por ello. Esaú no soportaba estar enojado con alguien porque él se iba a desquitar. Y si se enojaba con su mamá, se iba a desquitar echándose a perder la vida. Qué ridiculez. Usted sabe ser así. Que yo sé que aquí nadie nunca, por estar enojado con su ex, se ha metido con otra que nada que ver, ¿verdad? Yo sé que no existe aquí hombre, ¿verdad? Jamás, porque jamás haríamos eso. Sería muy tonto hacerlo. Que por estar enojado con una, nos vamos a ir a meter con otra que sabemos que nos va a echar a perder la vida. No, jamás. Jamás haríamos eso. Resulta que así vivía Esaú. Como se enojó con su mamá, se fue a meter con las que no tenía que meterse. Y nos muestra entonces que era una persona que aún emocionalmente no sabía manejar sus emociones. Es el tipo de hombre explosivo. Es el tipo de hombre que si le chocan el carro, se va a bajar a ver con quién se pelea. ¿Por qué? Porque no sabe contener sus emociones. Sus emociones y sus impulsos están gobernando su presente. Y cuando nuestros impulsos gobiernan nuestro presente, echamos a perder nuestro futuro. El impulso del hambre no lo lograba aguantar. El impulso del enojo no lo lograba controlar. Los impulsos que él sentía lo gobernaban a él en lugar de él gobernar los impulsos. ¿Sabe? Vivimos como Esaú cuando nos acostumbramos a vivir por deudas más que por ahorros. ¿Por qué? Porque nos vemos tan tentados a endeudarnos porque queremos algo ya. Yo sé que hay planes de pago y que hay cosas y que también hay ciertas inversiones ya en ciertos negocios grandes donde tal vez sí es necesario, ¿verdad?, tomar una deuda. Pero yo estoy diciendo que porque salió el Play 5, saliste corriendo a ver de dónde sacabas y estás sacrificando un futuro por un plato de lentejas. No quiero hacer sentir mal a nadie. Pero por platos de lentejas, por impulsos, muchas veces echamos a perder nuestro futuro. Si al final vas a terminar pagándolo, podías haber ahorrado esos 6 meses y no pagar esos intereses. Pero ¿qué hacemos? Nos empezamos a acostumbrar, y el problema es cuando se vuelve un hábito. Cuando nos hacemos el hábito de vivir endeudados en lugar de vivir ahorrando. Se vuelve un hábito.
Se vuelve un hábito. Vivimos como Esaú cuando no soportamos estar solos. No soportamos estar solos, ¿verdad? Y es típico como en momentos ya donde viene Navidad, ¿verdad? Y así que es como, y llega Navidad, ¿verdad? Y yo, sí. Y entonces hay que buscarse a alguien para estar en Año Nuevo, para pegar el beso en Año Nuevo, ¿verdad? Para estar en Navidad. No soportas estar solo. No podés estar solo, entonces tenés que inventarte una relación, aunque sea una mala relación. Pero es que no aguantas sentirte que no tenés una relación sentimental. Y como no soportas ese impulso, no soportas esa hambre sentimental, te estás metiendo con quien no tenés que meterte. Y se te complica cada vez más tu futuro. Se te complica cada vez más tu futuro, porque todas esas relaciones te pasan la factura. Todas esas relaciones, algo empiezan a afectar tu mañana. Vivimos como Esaú, en los momentos en los cuales no aguantamos sentir una insatisfacción sexual. Y preferimos satisfacerse sexualmente en nuestra vida antes que vivir en fidelidad, honrando un pacto que hemos hecho con nuestra esposa, un pacto que hemos hecho con Dios. No soportamos, ¿verdad? Es que usted no sabe, pastor. Yo tengo demasiada testosterona en mi sangre, ¿verdad? No le dicen padrote, hombre. Tranquilo, quieto, le decimos en Costa Rica. No es que usted no sabe, ¿verdad? Es que yo. Estás cambiando tu futuro por platos de lentejas. Estás cambiando tu futuro por platos de lentejas. Estás cambiando tu futuro por platos de lentejas. Y tal vez en esta misma semana guardaste el número de ese plato de lentejas en tu teléfono. Esta es la noche para borrarlo en el nombre de Jesús. Dios te trajo esta noche para salvar tu futuro, para ahorrarte una pensión alimentaria en el futuro y borrar ese teléfono en el nombre de Jesús. Pero ¿qué haces? Te serviste un plato de lentejas y has estado pensando en el plato de lentejas y has estado babeando sobre el plato de lentejas, solo por lo que se pone para ir al gimnasio, y vos estás como loco con ese plato de lentejas, pero te va a echar a perder el futuro porque sabes que no estás haciendo las cosas bien como deberías hacerlo, porque sabes que no estás haciendo las cosas correctas para el futuro que Dios tiene para tu vida. Vivimos como Esaú tantas veces. No tengo tiempo para orar. Es que usted no sabe, yo trabajo demasiado, yo me esfuerzo demasiado. Y si uno se mete a revisar cuántas horas pasó ese día en el teléfono, yo creo que sí tenía 10 minutos para orar ese día. Pero es más fácil satisfacernos con los platos de lentejas que sentir hambre. Le voy a decir algo. Para poder tener un buen futuro, hay que aprender a aguantar hambre a veces. Para poder edificar un buen mañana como hombres, tenemos que aprender a sentir hambre. Y que a veces hay que aguantar hambre en la vida. Y que a veces hay una noche donde uno tiene que acostarse con hambre. Y que a veces hay momentos donde el hambre está ahí, pero yo no dejo que el hambre gobierne mi mañana. Yo no dejo que el hambre gobierne mi futuro. Esa hambre sentimental, esa hambre sexual, esa hambre de entretenimiento, esa hambre de lo que sea. Solo porque sentís hambre no significa que tengas que correr detrás de los platos de lentejas, porque estás echando a perder el futuro, tu mañana, por un simple plato. Y Hebreos nos lo dice tan crudamente, dice: llegó el momento en el que ya era demasiado tarde. Era demasiado tarde para arrepentirse. Oiga, era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Yo no sé qué pleitos se tienen entre Costa Rica y Honduras, pero resulta que ayer cuando llegamos al aeropuerto nos dicen:
en Costa Rica para salir para acá, nos dicen, ¿dónde está la hoja de delincuencia? ¿Verdad? Y yo, o sea, así se me bajó el azúcar, ¿verdad? La presión, todo, ¿verdad? Me quedé como blanco yo. Disculpe, señorita, ¿cuál hoja? Dice, sí, para viajar a Honduras, los costarricenses necesitan llevar su hoja de delincuencia, ¿verdad? Hoja de vida, no sé cómo le llamarán. Y yo dije, sí, no. O sea, ya, no hay nada que hacer. Y yo, no, pero vean, nosotros tenemos este vuelo, es muy importante, y no sé qué. No puede. Es que no los van a dejar entrar, no los van a dejar pasar. Y yo, pero señorita, pero por el amor de Dios, pero. No. Y por la hora y todo, bueno, tuvimos que salir corriendo ahí a unos tribunales que quedaban cerca del aeropuerto, poder sacar la hoja y todo, pero ¿qué pasó? No pudimos irnos en el vuelo que teníamos, nos tuvimos que venir en otro vuelo mucho más tarde. No importa lo mucho que yo me arrepintiera, no importa lo mucho que yo tratara, el avión se fue sin mí. El avión se fue sin mí. Yo podía llorar, yo podía amargarme, el avión se fue sin mí. Porque llega el punto donde las consecuencias ya no se pueden echar para atrás. Llega el punto donde el resto de tu vida vas a tener que lidiar con las consecuencias de que te comiste un plato de lentejas. Y por eso la Biblia es tan buena, por eso Dios nos trata de advertir, ¿verdad? Y nos trata de decir, hey, tienen que hacer algo, tienen que reaccionar, porque llega el punto donde toda tu vida se va a ver marcada por el plato de lentejas que te comiste. Yo sé que uno a veces trata de una cucharadita por aquí, una cucharadita por allá, y uno dice, todavía puedo, no ha pasado nada, me doy mis gustitos de vez en cuando, pero la Biblia nos está advirtiendo que llega al punto donde no importa lo mucho que usted se arrepienta, las consecuencias llegaron para quedarse. Las consecuencias llegan para quedarse. Y tantos hombres están deformando sus futuros. Tantos hombres están cambiando ese futuro que Dios tenía para ellos, cambiando su forma, cambiando como debería verse, por los platos de lentejas. Qué distinta, qué diferente sería el mañana de tantas personas. Pero llega el punto donde no, tus próximos 10 años de la vida van a ser en una cárcel. ¿Por qué? Porque te comiste un plato de lentejas. Llega el punto donde no, los próximos, de aquí a que te muras, todo tu tiempo, tu atención, tu amor, tu presupuesto va a estar dividido entre la familia con la que te casaste y la familia con la que engañaste a la otra. Llega el punto donde así va a ser tu vida. Llega el punto donde no importa lo mucho que llores, puedes llorar amargamente. Puedes llorar amargamente y decir, Dios, no, pero llega el punto donde las consecuencias llegan para quedarse. ¿Cuál es la gran diferencia? ¿Cuál es la gran diferencia entre vivir para el mañana y vivir para el hoy? Yo creo que tiene que ver con el dominio propio que llama la Biblia. El autocontrol, le decimos hoy en día. El dominio propio. De hecho, es tan importante, si a usted le gusta leer libros de liderazgo y así, hay un gurú de la inteligencia emocional que se llama Daniel Goleman. Y una de las grandes competencias para la inteligencia emocional de los grandes líderes del mundo es el autocontrol. Él dice, los grandes líderes del mundo saben controlar sus impulsos. Los grandes líderes del mundo no se ven gobernados por sus impulsos. No, ellos saben controlar los impulsos. Te puedes sentir un hambre, pero el hambre no los gobierna a ellos. Pueden sentir un hambre, pero el hambre no los hace cambiar su forma de actuar, su forma de decidir. Pueden sentir el hambre, pueden sentir el impulso, pero eso no los va a mover. Los grandes líderes del mundo saben tener control propio. Y si alguien debería vivir de esa forma, somos los discípulos de Jesús, honestamente. De hecho, el control propio es tan importante y el ser humano lo ha visto como con tanta importancia
a través de la historia que los grandes filósofos ya lo estudiaban. Y hablaban acerca de la importancia de cómo para tener las grandes virtudes de la vida, las grandes virtudes, la básica, la primordial, la primera que había que tener era la capacidad de autocontrol. Si usted quiere tener una buena vida, una vida feliz, si usted quiere tener una vida llena de virtudes, lo primero que necesitas es desarrollar la capacidad del autocontrol. Y ahora aquí está la pregunta: ¿y cómo hago? Bueno, ¿qué tengo que hacer? Y ahí es donde los filósofos empiezan a responder. Y por ejemplo, una escuela de filosofía se llamaban los estoicos. Hoy en día se han vuelto populares de nuevo el hablar de los estoicos y hablar de lo que ellos pensaban. Y los estoicos dicen, hablan acerca de las pasiones, de las grandes pasiones del ser humano. Si tienen por ahí la tabla, la pueden poner. Pero ellos hablan de grandes pasiones que sentimos los seres humanos. Y estas grandes pasiones, en el presente, dice, si hay algo bueno, sienten deleite. Pero de nuevo ellos están hablando de una pasión, ¿verdad? Como de algo fuera de control, de algo desordenado. Entonces los estoicos decían, bueno, si hay algo que es bueno y está en el presente, se siente un deleite, ¿verdad? Que arde en el corazón. Si hay algo bueno que está en el futuro, entonces es un deseo, ¿verdad? Es un deseo por eso que no tengo, por eso que está en el mañana. Si hay algo malo que está en el presente, el que no es sabio entonces experimenta dolor, ¿verdad? Vive con dolor. Y si hay algo malo que viene en el futuro, entonces lo que siente es temor, un miedo, un terror de lo que pueda venir en el futuro. Pero ellos decían, nosotros no, los estoicos somos muy sabios. Y los sabios lo que sentimos es gozo en el presente y sentimos anhelo de un buen futuro. Sentimos precaución si viene algo malo en el futuro. Y si hay algo malo en el presente, somos indiferentes, no nos vemos afectados. ¿Por qué? Porque ellos decían que todo servía para el bien del universo. Así que finalmente no había que preocuparse por algo malo que estuviera en el presente. Entonces los estoicos son esos que dicen, no, todo hay que estar bajo control, hay que saber tener las pasiones en su lugar. Pero cuando yo leo la Biblia, yo en la Biblia veo que está llena de personas con un intenso dolor, pero con ese dolor corren a Dios. Veo que hay personas llenas con un intenso temor, y ese temor y terror, ¿qué hace? Con ese temor y ese terror de lo que pueda venir, corren a Dios. Veo personas en la Biblia que tienen un intenso deseo, pero esos deseos vienen y los traen a Dios. Entonces los estoicos lo que hablaban era de algo, de lo que decían es, el ser humano lo que necesita para ser feliz es apatía. Es el poder de alguna forma de poner bajo control todas sus pasiones. El hambre por las lentejas, hay que ponerlas bajo control, simplemente someterlas. Y simplemente como negarse, ¿verdad? Y es como, yo me los imagino así, ¿verdad? Como haciendo fuerza. Como que se les saltaban las venas. Como que les pasaba el plato de lentejas por el frente, ¿verdad? Y ellos decían, no quiero lentejas, no quiero lentejas. Y así viven muchos cristianos cuando hablamos de autocontrol. Muchos cristianos lo que piensan es que simplemente hay como que simplemente reprimir todo, ¿verdad? Y es como, no llore, hermano, porque no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Jamás, ¿verdad? El gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Qué hace usted llorando? Jamás. ¿Cómo va a llorar? Y entonces lo que hacemos es ser más estoicos que cristianos, ¿verdad? Como reprima todo, ¿verdad? Y tráguese todo. Y que ¿cómo te ha ido, verdad? Con esa tentación que me diste aquí reprimiendo. Ese es el que se baña con agua fría todos los días, ¿verdad? A ver si acaso lo logra. Y muchas veces entonces nosotros, más que vivir como cristianos, tratamos de vivir como estoicos. Queremos ese autocontrol, pero lo hacemos reprimiéndonos a nosotros. Otra escuela de filosofía, ya pueden quitar esa tabla. Otra escuela de filosofía venía de la escuela de Aristóteles, y ellos no hablaban de la apatía, ellos hablaban de la metropatía. ¿Qué decían ellos? Que todas las pasiones, pero con moderación, ¿verdad? Todo, pero con moderación. No se trata de reprimir como los estoicos, se trata de vivir moderadamente. La verdad es que es un buen consejo,
Digamos, si usted está hoy, si lo trajeron obligado, ¿verdad? O amenazado, no sé. Y usted dice, yo no quiero volver ahí. Bueno, por lo menos llévese ese consejo, ¿verdad? Y por lo menos viva moderadamente. La verdad es que es un buen consejo de vida. La verdad es que uno puede vivir bastante bien en general diciendo, voy a vivir moderadamente. Entonces, uno es apatía, reprimir. Otro es moderación, ¿verdad? Simplemente medirse en todo. Pero yo creo que el cristianismo no propone ni la apatía ni la metropatía. Yo creo que el cristianismo lo que nos apunta es a la ortopatía, que es las pasiones correctas. Yo creo que Dios no nos creó para que vivamos reprimiendo nuestras pasiones, ni simplemente para decir todo, pero con medida, aunque suena bien, ¿verdad? En general es un buen consejo. Sino que la Biblia dice, amen a Dios sobre todas las cosas y amen a su prójimo como ustedes mismos, amén. Dicen que esos los mayores mandamientos y que si vivimos de esa forma se cumple todo, ¿verdad? Lo que dice ahí la palabra de Dios, amar a Dios sobre todo y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Resulta que Jesús nos está apuntando a las pasiones correctas, que sí, que arda tu corazón, pero por lo correcto. El corazón de Jacob no ardía por unas lentejas, ardía por el futuro de bendición que Dios tenía para él. El corazón de Jacob ardía, pero no estaba ardiendo por unas lentejas. Jacob estaba preparando la comida, así que yo me imagino que se estaba haciendo la comida a él. Y que si él iba a comer, él sí estaba preparando para comer. Y si el hermano se lo estaba pidiendo, Jacob le estaba dando lo que él tenía. Así que Jacob probablemente se quedó con hambre. Jacob probablemente se quedó con hambre, porque el otro seguro agarró la olla entera, ¿verdad? Y se la comió así. Pero Jacob dijo, yo puedo aguantar hambre hoy, porque yo lo que tengo apasionado en mi corazón, lo que apasiona mi corazón y mi alma, es un mejor futuro, es un mejor mañana. ¿Cómo nos hace falta en la vida en general encontrarnos con hombres así? Hombres que vivan más apasionados por un mejor futuro que por llenar su hambre del presente. Hombres que sepan aguantar un poco de hambre en el presente, porque obviamente no es que se iba a morir, ¿verdad, Jacob? Tenía que aguantar un poco de hambre en el presente, un poco de incomodidad hoy, con tal de tener un mejor mañana. Jacob dijo, yo me puedo incomodar hoy, está bien, yo puedo vivir y aguantar este poco de incomodidad, yo me puedo dormir hoy con hambre, la verdad está bien, pero yo estoy peleando por un mejor futuro y por un mejor mañana. Resulta que en la Biblia el autocontrol se trata de rendir a Dios nuestras pasiones, no reprimirlas, no simplemente moderarlas, bajarles el volumen. Se trata de rendirlas a los pies de la cruz. Porque es en Gálatas capítulo 5 donde habla del autocontrol, y en el versículo 24, después de que se nos menciona que es parte del fruto del Espíritu, dice que los que pertenecen a Cristo Jesús, Gálatas 5:24, han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. ¿De qué se trata esto? De rendir lo que sentimos. No es que usted no sienta, no es que usted no se sienta solo. Yo entiendo que a veces te puedes sentir solo y decís, quisiera tener una relación, quisiera ya tener una novia. Yo sé que hay momentos donde sientes ese deseo sexual. Yo sé que hay momentos donde sientes ganas de tener eso material que si te endeudas rápidamente lo vas a tener. Yo sé que hay muchas cosas que pueden satisfacer el hambre inmediata, pero la Biblia nos enseña que lo que hacemos los discípulos de Jesús es traer nuestras pasiones y decirle, Jesús, estoy sintiendo esto. ¿No sabes las ganas que tengo de comerme estas lentejas, Jesús? ¿No sabes el deseo que tengo de comerme estas lentejas, Jesús? Pero hoy las entrego a los pies de la cruz. Y el deseo que arde en mi corazón lo rindo a ti, Jesús.
porque arde más mi corazón por la bendición que tienes para mí en el mañana que por satisfacer mi vida con esto que no me va a durar nada. Con esto que hoy me lo como, mañana va el excusado. ¿De qué me sirve las lentejas cuando Dios tiene un mejor mañana para mí? ¿Cómo rendimos entonces los cristianos? Los cristianos vivimos vidas disciplinadas. Que de nuevo no se trata de represión, sino de rendición de cómo vivimos. Resulta que los cristianos siempre, constantemente en la historia, hemos hablado acerca de diferentes prácticas que nos ayudan a disciplinar nuestra vida. Y yo sé que hay unas que no serán muy espirituales, pero aún esas yo creo que impactan la vida espiritual. Que tengan la disciplina de hacer ejercicio es algo importante para cualquier hombre. Todos deberíamos tener una disciplina de hacer ejercicio. Y aunque no sea tan espiritual, yo creo que va a impactar nuestra vida espiritual de alguna forma. Todos deberíamos tener una disciplina en general comer bien. No significa que no comamos comida chatarra de vez en cuando o algo así, pero en general deberíamos cuidarnos de comer bien. Pero hay otras que son distintivamente espirituales. La disciplina de congregarse. La disciplina de decir, voy a ir a la iglesia, voy a sacar de mi tiempo, porque Dios es tan importante que voy a sacar ese tiempo para Él. De hecho, estos gurús de la inteligencia emocional, en uno de sus libros, dicen que una de las formas de generar autocontrol es congregarse en una iglesia. Porque dicen que cuando nos congregamos en una iglesia, estamos obligándonos a nosotros mismos a decirnos, este es un tiempo para estar sentado, para estar prestando atención, para estar en silencio, para tener el teléfono en silencio, ¿verdad? O apagado, o sea, estar buscando de lo que se está hablando en ese momento. Que aún si usted no tiene ningún interés espiritual, solo el congregarse, dicen estos gurús, le va a ayudar a usted a generar esa disciplina de autocontrol de alguna forma. ¿Cómo lo hacemos nosotros? Los cristianos también, a través de la oración. Cuando nosotros oramos, estamos diciendo, este tiempo es para Dios. Y el hambre que yo sienta y la incomodidad que yo sienta, no, yo la voy a someter a Dios, la voy a entregar a Dios. Los cristianos ayunamos. Los discípulos de Jesús ayunamos. Sacamos tiempo para dejarnos sentir realmente esa hambre física y decir, esta hambre física no me va a distraer. Yo rindo mis impulsos y deseos físicos a la voluntad de Cristo. Por eso es tan importante practicar el ayuno de vez en cuando. Los cristianos vivimos vidas en santidad. Los cristianos confesamos nuestros pecados, ofensas unos a otros, como dice la Biblia, y oramos unos por otros para ser sanados. Los cristianos hacemos todo esto porque la disciplina espiritual nos apunta al futuro que Dios tiene para nosotros. Y Dios tiene un futuro para nosotros. Le voy a pedir al Ministerio de Alabanza si puede pasar aquí adelante, por favor. Pero le voy a decir esto. Lo que logra la disciplina es desarrollar en nosotros una visión. Cuando practicamos las disciplinas espirituales, estamos dejando de ver el hoy, el presente, el hambre por esas lentejas, y empezamos a ver el mañana, los propósitos que Dios tiene. Empezamos a ver los planes que Dios tiene. De repente dejamos de ver solo el hambre que sentimos en el momento por las lentejas y empezamos a escuchar la voz del Espíritu Santo que nos dice, tengo planes para tu vida, tengo un mejor mañana para vos, tengo un futuro que he preparado, tengo una bendición que ya está sobre tu vida, pero simplemente le tienes que dar tiempo de que se manifieste, de que se desarrolle, de que crezca, de que dé el fruto en su tiempo.
Ya Dios te ha bendecido, te aseguro, con un buen futuro. Porque Dios es un Padre bueno. La pregunta está si vamos a cuidar el futuro que Dios tiene o lo vamos a cambiar por las lentejas de hoy. Pongámonos